Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando todo el mundo. Veo que hay ya 3 personas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. ¿Me oís correctamente? Así aprovechamos para comprobar la conexión mientras llega la hora y se une todo el mundo, si os parece. ¿Me podéis decir si se oye? Sí, por aquí me dan ok, o sea que se oye correctamente, ¿verdad? Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, perfecta imatge això, fantàstic, moltes gracias. Muy bien, vamos a esperar nada, un minutito más todavía porque empezamos puntuales a las 5, si os parece. Si hay alguien por aquí que quiere explicarme algo antes, si me podéis, por ejemplo, contar pues si vosotros estáis ya usando redes sociales o no. ¿Alguien por ahí se anima? Me imagino que, la mayoría de vosotros habréis oído hablar básicamente de las redes sociales como usuarios y que muchos de vosotros os debéis estar ahora mismo planteando como empresa en qué redes sociales y cómo gestionarlas después del COVID. Buenas tardes, Paidal sin calaments. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya estamos en punto, me mandáis corazones, qué bien, muchas gracias. Bien, ya estamos en punto, entonces voy a empezar un poquito, sobre todo, primero de todo, dando las gracias a URB Talks. Muchísimas gracias a Sandrine, a Jacqueline, a Ana, que habéis estado ahí apoyando con los preparativos. Gracias por contar conmigo y por esta sesión sobre redes sociales después del COVID, que en realidad van a ser redes sociales en general. Lo que pasa es que la vamos a poner en contexto después de los acontecimientos de los últimos meses, ¿vale? Bien, mi nombre es Ana López, supongo que ya habréis leído un poquito la información previa a la charla que ha ido distribuyendo URB. Soy periodista y soy un intento de antropóloga también, pero me dedico al marketing desde hace 16 años, concretamente a marketing digital pues desde hace ahora 12 más o menos. Y bueno, he tenido bastante experiencia en agencias y en instituciones y después durante más de 8 años estuve liderando la estrategia de marketing digital y especialmente en redes sociales de DAM, del grupo DAM. Después, a partir del año 2016, pues monté mi propia empresa, mi agencia de comunicación junto a mi socio, y ahora mismo básicamente lo que trabajamos es consultoría, asesoramiento y en comunicación y marketing, ¿vale? Y ejecución también, evidentemente. Os quería comentar un poquito qué es lo que voy a tratar durante la charla. Básicamente tengo aquí un guión, si a veces miro para allá es porque estoy mirando el guión y no quiero perderme, ¿vale? Bien, como os decía antes, la charla se titula Redes sociales después del COVID, aunque en realidad básicamente es sobre redes sociales. Lo que pasa es que vamos a ponerlo en contexto con todo lo que ha pasado y vamos a ir comentando las cosas que han cambiado y las cosas que probablemente se van a quedar y las que no sabemos si se quedarán, ¿vale? También cómo han reaccionado algunas empresas, algunos clientes y empresas que hemos visto con las que hemos estado en contacto. Básicamente me gustaría empezar con algunos datos, después explicaré brevemente cómo debe ser una estrategia en redes sociales, es decir, los puntos clave que debe tener esta estrategia, desde los objetivos hasta la planificación. Después comentaremos algunas de las novedades y los cambios en lo que, pues, si os hubiera hecho esta charla en diciembre de 2019, una parte hubiera sido igual, es decir, esta parte de cómo afrontar la estrategia en digital, en redes sociales, hubiera sido muy parecida, pero hoy explicaremos además los cambios que ha habido debido a los últimos acontecimientos de estos meses, ¿vale?
También pondremos algunos ejemplos de acciones que hemos llevado a cabo, tanto de nuestros clientes como algunas acciones que hemos visto que creemos que pueden ser interesantes. Y al final, pues si tenéis preguntas, como siempre, como todas estas píldoras que habéis estado viendo, pues entonces ya me las ponéis al final. Si las queréis hacer previamente mientras estoy explicando para que no se os olviden, no hay ningún problema, las podéis poner también. Pero bueno, no las voy a contestar en el momento, a no ser que sea una cosa muy, muy concreta de ese instante, ¿vale? Básicamente porque si no, no vamos a acabar, ¿vale? Después desde URB me van a recoger esos comentarios que hagáis o esas preguntas y intentaré responderlas todas al final en el último cuarto de hora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por conectaros y por hacer el esfuerzo de estar viendo esta charla así, de esta forma tan fría. Yo también echo de menos teneros delante, echo de menos tener una pizarra detrás porque soy de las que no para de escribir cosas, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y espero que os sirva y la disfrutéis. Bueno, empezamos con algunos datos que nos ha dejado el COVID, con algunos datos primero de redes sociales. No sé si sois conscientes que de los 47 millones de personas que viven en España, 29 utilizan todos los días las redes sociales, solamente las redes sociales, no estamos hablando de mensajería o de aplicaciones, sino 29 millones de personas conectadas a redes sociales, que pasan una media de 2 horas conectadas, ¿vale? Es un 62% del total de la población. Según Comscore, que es la medida que utilizamos, la empresa que utiliza las mediciones, que realiza las mediciones de medios digitales y también de redes sociales, en marzo el aumento del consumo de redes sociales ha sido un 55%, es decir, que si estábamos consumiendo 2 horas al día previamente, ahora hablamos de que durante el COVID pasamos a 3 horas de consumo diario. A finales de abril, según otra fuente, según Hootsuite, estábamos en un 33%, ¿vale? Esto es una buena noticia para todos nosotros, porque como pequeñas empresas o como emprendedores, las redes sociales son uno de los medios de comunicación que probablemente tenéis pensado utilizar o ya estáis utilizando, porque básicamente son fáciles de gestionar, se pueden gestionar de forma autónoma, es decir, podéis hacerlo vosotros mismos con un buen trabajo y son asequibles, ¿vale? No estamos hablando de anuncios de televisión o de anuncios de radio o de lo que sea que necesitan una inversión enorme, ¿vale? Entonces, en principio este aumento del uso de redes es una buena noticia. También está claro, como veis, teníamos en marzo aproximadamente el 55% más, en abril ya desciende al 33%. Todavía no tenemos los datos de mayo, pero seguro que ha vuelto a bajar y seguramente estamos en datos parecidos a los de enero, los de principios de año, ¿vale? Sin más, solamente para poneros en contexto y que penséis en la cantidad de gente a la que podéis llegar a través de las redes sociales con una buena gestión, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar planteándonos qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en nuestra estrategia en redes sociales, ¿vale? Voy a daros los diferentes puntos que ahora desarrollaremos. El primero de todos es debemos definir los objetivos, ¿vale? Ahora entramos a ello. El segundo es que debemos definir nuestro target, nuestro público, las personas a las que nos dirigimos, quienes son posibles compradores o susceptibles de estar interesados en nuestra marca. El tercero es el contenido, la historia que vamos a contar, ¿vale? Donde además de la historia vamos a tratar sobre cómo realizar la planificación y cómo contar esas historias. El cuarto, lo cuarto en lo que debemos pensar es en qué canales vamos a utilizar, es decir, en qué plataformas, dentro de la multiplicidad de redes sociales que existen ahora mismo, qué plataformas vamos a escoger, ¿de acuerdo? Vamos a ir también tratando de dar pequeñas informaciones, no podemos extendernos mucho porque el tiempo es el que es, pero sí que me gustaría haceros un pequeño resumen de cada una de las redes sociales, ¿vale? Empezamos con los objetivos. Estos objetivos,
yo creo que todos o la mayoría debéis tener un plan de marketing, un plan de negocio. Y si tenéis ese plan de negocio, vuestros objetivos en marketing y vuestros objetivos en redes sociales deben estar alineados con ese plan de negocio. Cuando penséis en los objetivos, una de las preguntas que podéis haceros para que os sea más fácil llegar a poder trabajarlos sería: ¿qué objetivos? Evidentemente hay un objetivo claro, que es todos queremos vender más, ya seamos una agencia de comunicación, seamos un restaurante o vendamos tornillos. Todo el mundo al final eso es lo que quiere hacer, ¿no? Pero debemos pensar en qué camino nos lleva a esas ventas. Los objetivos los tenemos que pensar de esa manera, no solamente objetivos, el objetivo principal o el objetivo fundamental, sino también los pequeños objetivos, que son los pequeños pasos en ese camino que nos van a llevar a las ventas, ¿vale? Estos objetivos deben ser, seguro que lo conocéis, el término objetivos SMART, de las siglas en inglés. Básicamente son específicos, es decir, concretos, lo que os decía, no me sirve un objetivo general como quiero llegar a todos los españoles o quiero vender a 100.000 personas, ¿vale? Tenemos que especificarlos más, concretarlos más, ponerles adjetivos, ¿vale? Deben ser medibles, importantísimo cuando pensamos en los objetivos en redes sociales. No simplemente se trata de voy a abrir una cuenta en Instagram o una cuenta en Facebook, sino con qué objetivo voy a hacer eso, es decir, cómo lo voy a medir. ¿Quiero alcanzar a personas? ¿Voy a medir a cuántas personas he llegado a lo largo de este mes? ¿O voy a medir cuántos leads, cuántas personas he conseguido meter en mi base de datos a través de una campaña que haga en Facebook o Instagram? O por otro lado podemos hacer clics, por ejemplo, interacciones, pero siempre pensando en que deben ser medibles, ¿vale? Entonces, cuando nosotros redactemos nuestros objetivos en redes sociales, deberíamos también tratar de redactar de qué forma los vamos a medir, ¿vale? Deben ser alcanzables, es decir, tenemos que ser un poco realistas. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que con un presupuesto elevado sí se pueden hacer y cosas que con un presupuesto más pequeñito no se pueden. Entonces debemos ser realistas en ese sentido. Debemos escoger objetivos que sean relevantes, es decir, que tengan una significación, que realmente respondan a ese plan de negocio que estábamos comentando, ¿vale? Y también, si lo tenéis, al plan de marketing. Y después deben ser objetivos que puedan ser medidos en el tiempo, debemos calendarizarlos, es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en llegar a una cantidad determinada de personas, llegar a 100.000 personas en el núcleo de Camp de Tarragona y Reus. Debemos concretar en qué espacio de tiempo queremos llegar a esas personas. Pues cada mes, cada semana, durante 6 meses, ¿vale? Y cuántas veces, con qué frecuencia queremos impactar a esas personas, ¿vale? Más cosas. Para poder medirlos, estos objetivos, debemos tener también un plan de reporting, es decir, no sé si en vuestro caso debe ser un plan semanal porque vais a trabajar más por ventas o preferís un plan mensual. Nosotros, por ejemplo, trabajamos habitualmente con planes mensuales, ¿vale? Tipos de objetivos que os podéis plantear en redes sociales. El principal, el que pueden usar prácticamente todas las marcas, el del branding, es decir, el de dar a conocer tu marca. Nos sirve tanto para empresas o marcas que vayan a vender directamente en internet o directamente en la red, pero también nos sirve para una tienda física, para un servicio, nos sirve para eventos, nos sirve para prácticamente cualquier marca. Es decir, en el momento en el que queremos dar a conocer una marca, queremos hacer branding de esta marca, las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Lo que se llama reconocimiento de marca o alcance, es decir, simplemente imaginad que en el mundo no digital, lo que sería un OPI, la cantidad de gente que pasa por delante de una valla y la ve, ¿vale? Pero además, en nuestro caso, en redes sociales, la parte positiva es que sabemos que a esa persona a la que le vamos a enseñar nuestro anuncio, si queremos y segmentamos bien, ya está previamente interesada en ese anuncio o en ese servicio, en esa marca,
o en marcas parecidas, ¿vale? Tenemos unos intereses afines, entonces la manera que alcanzamos a esa persona y que llegamos a ella es mucho más eficiente, ¿vale? Más cosas que podemos hacer, objetivos que podemos pensar. La información, es decir, por ejemplo, marcas como medios de comunicación pueden trabajar a través de redes sociales. Podemos dar muchísima información de utilidad, desde aperturas, horarios, mensajería. Me estoy adelantando un poquito a cosas que vamos a ver, pero mensajería, qué es lo que queremos explicar de nuestra marca y que sea útil, sobre todo para la persona que está viéndolo, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos vender directamente a través de redes sociales. Si nosotros tenemos un e-commerce, tenemos una página de ventas, hay varias redes sociales que nos permiten vender directamente linkando nuestra página. Es decir, no tenemos que volver a realizar una plataforma de pago en ellas, sino que directamente linkamos con nuestra plataforma de ventas. Otra cosa que podemos hacer es conseguir leads, conseguir contactos, conseguir base de datos, ¿vale? A través de las redes, una de las cosas, uno de los objetivos que, por ejemplo, tienen Facebook e Instagram dentro de su Business Manager, o sea, dentro de su herramienta de anuncios, es conseguir esos contactos. Y además, los resultados los tenemos muy claros porque podemos cruzar los datos, por ejemplo, de Google Analytics con los datos que nos da Facebook o que nos da Instagram, ¿vale? Para que os deis un poquito cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer en redes sociales a nivel de pensar en qué objetivos, ¿vale? O sea, pero sobre todo creo que la parte de objetivos, que la voy a dejar aquí porque no me quiero alargar, debe ser lo primero que hagáis. Es decir, antes de pensar en ningún tipo de canal, antes de pensar en vuestro público, antes de nada, es qué quiero hacer en redes sociales, ¿vale? Y cómo me sirve. Pasamos al punto 2, al target, ¿vale? Aquí volvemos otra vez a responder al plan de negocio. ¿A quién va dirigido mi producto? ¿A quién va dirigido mi servicio? Esto es algo que debemos haber pensado antes de la estrategia de marketing, básicamente en el plan de negocio, pero que cuando nosotros realizamos esta estrategia en redes sociales, de comunicación en redes sociales, debemos tener muy presente. Y no solamente a nivel geográfico, a nivel demográfico, digamos, es decir, a qué personas quiero impactar, de qué edades son, dónde viven, si tienen hijos o no tienen hijos, cuál es su income, es decir, cuáles son su nivel económico, sino que también tenemos que pensar en la actitud, en la motivación, en si forman parte de qué comunidad, ¿vale? ¿Qué define a esos usuarios? ¿Por qué? Porque lo que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, cuando queramos hacer anuncios en Instagram o en Facebook o en otras redes, en otras plataformas, una de las cosas que vamos a poder seleccionar son los intereses de las personas a las que nos dirigimos, intereses afines. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una marca de gran consumo de comida preparada, por ejemplo, una de las cosas que nos va a poder interesar es la gente que trabaja en oficinas, la gente vinculada a, pues eso, que no tiene tiempo para comer, ¿vale? Si estamos pensando, por ejemplo, en un servicio de restauración, en un restaurante o incluso, por ejemplo, en una bebida alcohólica, pues lo que nos vamos a encontrar en las redes sociales entre esos intereses vamos a estar pues la restauración, va a estar el ocio, va a estar la gastronomía, va a estar los productos gourmet. Entonces, desde, por ejemplo, el business management de Facebook y de Instagram, tenemos esa posibilidad de trabajar sobre los intereses de las personas que ya los han declarado. Es decir, porque al final lo que hacen las redes sociales es escudriñar un poco lo que nos gusta, bueno, un poco no, mucho, totalmente, lo que nos gusta para esos datos al final comercializarlos, ¿vale? Pero como empresas lo que podemos hacer es sacarle partido a ello, ¿ok? Otra cosa importante sobre el target, debemos tratar de contabilizarlo, o sea, de poder poner una cifra, es decir, si yo estoy pensando en mujeres de Camp de Tarragona, mayores de 25 años y pues que tienen hijos,
podría, a través de determinados, del CIES, por ejemplo, del Instituto de Estadística, determinar qué cantidad total de esas personas existe. Cuando no lo podemos hacer, por ejemplo, a través de datos oficiales como el CIES, sí que podemos recurrir a las redes sociales, a nuestras redes, y dentro del Business Manager, a través de los intereses, podemos también ver cuántas personas están interesadas en eso. Ellos nos lo pueden cuantificar, ¿vale? Directamente. Más cosas. El contenido, el punto 3, ¿vale? Debemos plantearnos si vamos a explicar un beneficio claro de producto, si vamos a contar una historia. En algunos casos realmente vais a tener un beneficio de producto muy claro. Os pongo un ejemplo de lo que estoy hablando. Imaginad que somos Ariel y nuestro beneficio de producto es que somos los que más blanco lavamos, ¿vale? O imaginad que somos un taller y nuestro beneficio de producto es que somos los más rápidos en cambiar ruedas, ¿vale? Eso es un beneficio claro, tangible, pero en redes sociales justamente lo que pasa es que tenemos la posibilidad de contar una excelente historia. Entonces, normalmente si contamos una historia vamos a enganchar muchísimo más a los usuarios, ¿vale? Podemos hacer claramente las dos cosas a la vez, ofrecer un beneficio de producto tangible y a la vez estar contando una historia, ¿vale? De cara a pensar en el contenido que vais a utilizar en redes sociales, que vais a explicar en redes sociales sobre vuestra marca, lo principal es que os planteéis si eso es interesante. Es decir, es un ejercicio importante de abstracción, pero que creo que debéis hacer, que es fundamental. Y es, lo que estoy contando es relevante para alguien, es útil, es entretenido, es algo que puede gustar a otras personas interesadas en este sector o dentro de este sector, ¿vale? Dentro del contenido debemos pensar también en cuál es el tono que vamos a utilizar desde nuestras redes, cómo vamos a hablar, si vamos a hablar en primera persona, si vamos a hablar en tercera persona, si va a ser un tono jovial, si va a ser un tono oficial, si vamos a ser más serios, más joviales, ¿vale? Esto va a depender muchísimo de vuestros productos, evidentemente, ¿vale? Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de contenido de cómo contar esas historias. Una de nuestras clientas es una marca de joyas, es una joyera que es autónoma, trabaja por sí misma, básicamente elabora joyas, su principal diferenciador es que son joyas con piedras preciosas, ¿vale? Y su diferenciador es que son joyas inspiradas en el yoga. Entonces, os podréis imaginar que sus contenidos en redes sociales giran en torno de sus productos, es decir, va presentando productos cada vez, pero también va haciendo sesiones de yoga, va explicando cómo determinadas piedras o joyas pueden favorecer determinados chakras. Ahora a lo mejor pensáis que estoy hablando en otro idioma, pero dentro de su nicho es algo que interesa a su público, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una marca de comida, no solamente tenemos que hablar de nuestra comida, o sea, no solamente de nuestra, por ejemplo, trabajamos con una marca de verduras también, ¿vale? Son verduras en conserva. Pues esta marca lo que está haciendo es ofrecer recetas con sus verduras, pero también ofrecer trucos de cocina, por ejemplo, que son trucos que no necesariamente tienen nada que ver con el consumo directo de esas verduras, pero que son de interés para su comunidad, ¿vale? Es fundamental que lo que hagamos en redes sociales interese de una u otra manera. Entonces esto es lo principal, lo que más os tenéis que preguntar, ¿vale? Otro tema relacionado con el contenido, la planificación. Muchas veces me encuentro con pequeñas empresas y con emprendedores que van posteando, ¿no? O sea, no, bueno, pues las redes sociales es casi lo último en lo que estoy pensando y entonces en lugar de tener una planificación, un cronograma de lo que voy a explicar,
lo que hacen es ir poniendo cosas a medida que se les van ocurriendo. Esto es un gravísimo error, básicamente porque no tenemos una línea editorial, no estamos siguiendo una línea de contenido. Cada vez va a ser diferente a pesar de que lo hagamos nosotros, y sobre todo no va a estar pensado. Ya sea por ejemplo, un producto o un servicio temporal, como en el caso de la restauración o en el caso de los servicios turísticos, ¿no? Debemos tener esa planificación. Podemos planificar, por ejemplo, a 3 meses vista con los grandes hitos que tenemos, pues la llegada del verano, las vacaciones, San Jordi. Depende muchísimo de cuál es vuestro negocio, pero los hitos, los puntos rojos en el calendario, lo que ya tenemos señalado en el calendario, esto lo tenemos que tener planificado con por lo menos 3 meses de antelación. Además, deberíamos tener una planificación todos los meses de todo lo que vamos a decir durante la semana. No simplemente apuntarlo, sino redactarlo, escoger la fotografía o el vídeo o el audiovisual que va a ir con este post, o sea, con esa redacción. Y incluso a veces nosotros, por ejemplo, según qué marcas, incluso trabajamos las horas en las que vamos a postearlo. Y eso incluye todo, incluye los posts, o sea, lo que va en el feed, ¿vale? Y ahora entraremos por canales, pero también incluye, por ejemplo, las colaboraciones que hagamos con prescriptores. Si vamos a mandar producto a determinados prescriptores para que hagan post o los promocionen en sus redes. Esto lo debemos tener también calendarizado. Porque además, así vamos a aprender qué es lo que nos funciona mejor y cuándo, ¿vale? Bueno, no me quiero extender más. Si luego tenéis preguntas me decís. Vamos a por los canales, ¿vale? En el momento en el que ya tenemos los objetivos, tenemos claro nuestro target, ¿vale? Y tenemos clara la historia que vamos a contar, los contenidos de los que queremos hablar, que por cierto, sobre los contenidos, importante, en las redes sociales nos dan una ventaja que ningún otro canal, ningún otro medio de comunicación nos da, que es la posibilidad de equivocarnos y la posibilidad de probar. Podemos probar distintos contenidos y ver cuáles son los que nos funcionan mejor. Es decir, que sí es cierto que podemos tratar de pensar en distintas cosas y luego quedarnos con las que mejor hayan funcionado, las que mejor interacción hayan conseguido o leads, o las que hayan funcionado mejor para nuestro objetivo principal, ¿vale? Entonces, a la hora de seleccionar los canales, básicamente deberíamos pensar en qué herramientas nos ofrece cada canal para comunicar lo que nosotros queremos comunicar, ¿vale? Cuáles son los que se adaptan mejor a nuestros objetivos. También tenemos que pensar en qué canales está nuestro público. Es decir, a veces, bueno, ahora os voy a pasar unos poquitos datos sobre cada una de las plataformas de las redes sociales y creo que es importante, bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿no? En Facebook tenemos 21 millones de usuarios, ¿vale? Es la principal plataforma. Ha bajado muchísimo, ha bajado un 4,5% en el último año, pero sigue siendo una plataforma enorme, ¿vale? Es además donde encontramos a la gran mayoría de usuarios de más de 45 años. ¿Qué novedades nos ha brindado Facebook después con el COVID, ¿vale? Pues una fundamental, los bots de respuesta automática. Básicamente lo que hemos conseguido a través de Facebook y otras redes también, pero también con Facebook, es dar respuesta inmediata a un montón de preguntas de los usuarios, ¿vale? ¿Qué más? La actualización de la información, es decir, sabéis, por ejemplo, con tiendas, con farmacias, con hospitales, con instituciones, hemos podido actualizar. Uno de nuestros clientes es un instituto de formación secundaria y una de las cosas que hemos hecho ha sido actualizar, por ejemplo, la información sobre las matrículas, ¿vale? Esto, al final, lo que ha sido son herramientas que ya teníamos, son herramientas que
que ya se estaban utilizando, pero que de alguna manera hemos adelantado ese uso, hemos adelantado que la gente, que el usuario las perciba como positivas, ¿vale? Que las utilice enseguida, que se haya acostumbrado a usarlas enseguida. Ha hecho como un cursillo express en 2 semanas, ¿vale? Más cosas. En Instagram. Instagram tiene 16 millones de usuarios en España. Vale, estoy mirando porque no quiero deciros los datos mal. Sabemos que es una plataforma meramente visual, es la más aspiracional, es la de la belleza, la de donde todo está bien y maravillosamente, ¿vale? La edad principalmente es entre 18 y 35 años, pero además en el último año ha habido un incremento de las personas de más de 35. Novedades después del COVID o con el COVID. Evidentemente el uso de Instagram Live de forma masiva, el uso de Stories de forma masiva. Estas dos herramientas responden al hecho de que hasta ahora Instagram estaba trabajando con píldoras de información muy pequeñas, muy cortitas. Había una tendencia ya a no quedarnos solamente con la imagen, sino también a trabajar mucho los textos, y cada vez hemos visto más usuarios compartiendo textos grandes y amplios. Y justamente lo que hace Instagram Live y lo que hace Stories es alargar estas píldoras de información. Lo que nos proporciona es más tiempo de conexión con el usuario, ¿vale? Por eso han tenido tanto éxito a lo largo del confinamiento. Más cosas. Tanto Stories como Instagram Live nos permite hacer partícipes a los usuarios. Y en el caso del confinamiento, en el caso del COVID, es especialmente interesante porque la necesidad de comunicación con el aislamiento ha sido mayor pues, a través de la tecnología, ya sean redes sociales o hayan sido otras aplicaciones como Zoom o como WhatsApp, ¿vale? En Stories, por ejemplo, además de explicar diferentes historias a través de varios stories, ¿vale? Tenemos herramientas como la cuenta atrás, tenemos herramientas como las preguntas y respuestas, tenemos encuestas, tenemos un quiz incluso, que lo que hacen justamente es involucrar a ese usuario y del que podemos aprender. Es decir, ahora, por ejemplo, estamos trabajando con clientes con los que hacemos preguntas, lanzamos preguntas a través de stories para aprender de los usuarios, ¿vale? Cada vez, también lo que hemos visto, y lo hemos visto muchísimo con el confinamiento, Instagram está dejando de ser esa red tan del postureo para convertirse en una red mucho más auténtica. Estamos trabajando, intentando encontrar la realidad, la autenticidad, ¿vale? Y esto realmente se ha visto muchísimo durante el COVID. Twitter, la tercera en discordia. La media de edad en Twitter es entre 25 y 49 años aproximadamente y contamos con 7,5 millones de usuarios en España, ¿vale? Es quizá la red más utilitaria, más informativa. Ha tenido un crecimiento bestial durante el COVID, su uso ha aumentado muchísimo, sin embargo, por ejemplo, los anunciantes no han crecido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el uso que le damos es principalmente para informarnos. Básicamente en el COVID lo que notamos fue sobre todo pues eso, el incremento de usuarios, el incremento de tiempo de los usuarios mirando y buscando información en Twitter, ¿vale? Y es una red que, por ejemplo, ha sido y sigue siendo fundamental para farmacéuticas, para centros de salud, para instituciones, para las empresas informativas, evidentemente, como los periódicos, las televisiones, etc., ¿vale? Más cosas, LinkedIn. LinkedIn tiene 13 millones de usuarios en España, entre 25 y 35 años la mayoría, ¿vale? Y ha sido, bueno, es ideal para el desarrollo de comunicación B2B. Lo debemos tener muy en cuenta de cara a pensar en comunicarnos con las empresas que nos pueden comprar o empresas partners incluso. Novedades durante el COVID. Básicamente ha sido una gran fuente de información sobre qué es lo que va a pasar y cómo las empresas van a afrontarlo. Ha sido una gran fuente de ideas sobre esa manera de afrontar pues lo que estaba pasando. Y después nos ha dado también la posibilidad de gestionar la selección de forma digital, es decir, los procesos de selección se han hecho de forma digital, ¿vale? Más cosas.
Pinterest. En Pinterest contamos con 6,8 millones de usuarios en España. Es una red que yo creo que está muy poco utilizada, está siendo muy poco utilizada y que nos da muchísimas posibilidades, en cambio. Por ejemplo, si tenemos una página web, un comercio digital, lo que podemos hacer en Pinterest es subir toda nuestra tienda, todas las fotografías de nuestra tienda, incluso nos da la posibilidad de taguear con precios, taguear con palabras clave y evidentemente podemos hacer también anuncios, ¿vale? Es una red muy femenina y ha experimentado un crecimiento importante en los últimos 2 años, sobre todo en el sector de decoración, de moda. Creo que en estos 2 ámbitos es fundamental, ¿vale? YouTube al final es una red que está entre red y medio de comunicación. El 89% de internautas españoles la utilizan en algún momento. Nosotros en general no es la red que más recomendamos utilizar porque es muy difícil llevar a cabo contenidos en esta red, contenidos de calidad, ¿vale? Entonces, normalmente lo que nosotros proponemos es llevar a cabo o bien product placement o bien contenidos patrocinados. Es decir, las grandes empresas utilizan YouTube como una plataforma para dar a conocer sus anuncios, básicamente, para lanzar sus anuncios como si fuera la televisión, lo habéis visto todos seguro. Pero como con pequeñas empresas o con productos más modestos, lo que sí podemos hacer pues, es trabajar con personas que ya están haciendo contenido en YouTube y que tienen muchos seguidores para hacer nuestro product placement allí, ¿vale? Más cosas que nos ha traído el COVID. El TikTok. Los que tenéis hijos de entre 10 y 18 años seguro que ya lo conocéis, seguro que, que ya habíais oído hablar de ello cuando era Musical.ly o más o menos tenéis una idea. Lo que ha pasado con el COVID es que de pronto hemos encontrado que la gente de más de 35 años se ha unido a TikTok. Básicamente es una plataforma de entretenimiento y para las marcas la manera de trabajar que hemos visto que utilizan algunas marcas es básicamente lanzar retos. Nosotros ahora estamos trabajando con uno de nuestros clientes en lanzar un reto de cocina, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro perfil en TikTok, pero de cara a darlo a conocer y sobre todo para que el reto de cocina tenga bastante participación, vamos a coger a un embajador que ya tiene muchos seguidores en TikTok y con el que vamos a lanzar este reto. Todo lo que hemos visto por ahora, todas las marcas que están trabajando en TikTok, básicamente lo que hacen es eso, lanzar retos. Una de ellas, una muy conocida, es Chipotle, que es una cadena de restauración de Estados Unidos. Si tenéis ocasión, mirárosla un poquito porque vale la pena. Y además tenemos ahí un público muy, muy, muy joven, ¿vale? Cosas que hemos visto que han cambiado y que creemos que se van a quedar, y con esto ya voy a ir acabando. Básicamente durante el COVID hemos visto una necesidad de contenidos auténticos, es decir, de marcas próximas, auténticas, marcas solidarias, comprometidas, es decir, no necesariamente solidarias, pero sí comprometidas. Y hemos visto también la necesidad y la capacidad que nos dan las redes sociales para tomar acción rápidamente, es decir, para reaccionar a las diferentes situaciones que se han ido viviendo rápidamente. Esto es algo que era ya una tendencia, tanto la proximidad como la colaboración, como la autenticidad, era una tendencia que estábamos viendo en 2019, pero que ahora con el COVID realmente se ha puesto de manifiesto y se ha acentuado, y yo diría que se ha acelerado, es decir, es como si hubiéramos pasado un año de golpe, ¿no? En este proceso de redes sociales parece como si en un año, o sea, en 3 meses hubiéramos adelantado todo lo que se podría haber adelantado en un año o incluso más, ¿no? En algunas redes. Algunos ejemplos por hablar de... autenticidad. Una de las cosas que no hemos podido hacer durante el COVID y que he visto que algunos de vosotros también estáis interesados en ellos, los eventos, la relación con los prescriptores a través de eventos, ¿vale?
Evidentemente todos los eventos se han cancelado por ahora y no sabemos hasta cuándo, no sabemos si quizás en septiembre volveremos a poder hacer algo. Los eventos son una herramienta para nosotros, siempre ha sido fundamental para comunicarnos con esos prescriptores que luego van a dar a conocer la marca a través de sus perfiles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, trabajamos con la cooperativa de Godall de Terras de l'Ebre y lo que hemos hecho con ellos ha sido, ellos iban a realizar una feria justo cuando se declaró el estado de alarma, los días 14 y 15 de marzo. Entonces lo que hicimos fue proponerles que hicieran la feria digital, con muchas limitaciones, evidentemente, pero básicamente en lo que consistía una feria de aceite, que es en dar a probar los aceites de ese año, lo trasladamos justamente a Instagram Live. Entonces, ¿qué hicimos? Invitamos a más de 50 personas, prescriptores, a que se unieran a este Instagram Live, les enviamos nuestro producto, les enviamos una muestra con 4 aceites que se habían lanzado este año. Lo recibieron. Por otro lado, empezamos una campaña a través de las redes sociales explicando que íbamos a realizar una cata online, una feria del aceite online, y que aquellos que quisieran participar podían comprar un pack con los 4 aceites que íbamos a probar en la web, ¿vale? Entonces, durante un mes estuvieron vendiéndose estos packs, que tuvieron mucho éxito porque además los pusimos a un precio pues un poco reducido, ¿vale? Con una oferta. Y lo que hicimos fue que, llegado el momento, se podía conectar a Instagram Live tanto los prescriptores que estaban preparados ya con sus aceites en casa y sabían un poquito más de la experiencia, como los que habían comprado el pack de cata en la web. Entonces, básicamente hicimos a la vez un evento para prescriptores como un evento para usuario final, ¿vale? Hablando de autenticidad, ¿quién dirigió esa cata? Pues la cata la dirigió el molinero de la cooperativa, es decir, el maestro de almazara de la cooperativa, y dio la bienvenida pues el alcalde del pueblo allí entre viñedos y en la almazara misma, ¿vale? La verdad es que fue un éxito, conseguimos vender producto, conseguimos dar a conocer la marca y conseguimos crear un evento digital, ¿vale? Pregunta por aquí. ¿Cómo convences a un cliente de que es importante para su producto o negocio estar activo en las redes sociales? Bien, básicamente yo creo que hay varias formas de convencerle. Está claro que tiene que ver esa utilidad. Yo creo que en el momento en el que trabajas los objetivos, cuando tú le planteas a esa persona qué objetivos tiene, puedes convencerle. Puedes convencerle también explicándole el alcance que puede tener su marca. Puedes convencerle explicándole la cantidad de ventas que puede conseguir. O sea, lo que tienes que hacer básicamente es enseñarle la patita, o sea, enseñarle qué es lo que puede hacer con las redes sociales, ¿vale? Perdonad, sigo y luego acabo de responder a vuestras preguntas. Otra de las cosas que hicimos durante el COVID y que yo creo que también es interesante y se va a quedar son las colaboraciones solidarias entre marca y usuario. Por ejemplo, lanzamos una campaña con Champi Fresco, que es una cuenta que básicamente explica los beneficios de comer y consumir champiñones, ¿vale? Entonces, con esa cuenta lo que hicimos es que implicábamos al usuario. Si tú comprabas champiñón fresco en el supermercado, cualquier champiñón, el 30% de esa venta va a parar a la investigación de la vacuna contra el COVID, ¿vale? Esto por un lado. Pero además, para implicar más al usuario, para implicar más al comprador, lo que hicimos es un concurso de recetas con esos champiñones, ¿vale? Entonces le implicamos por un lado en el punto de venta, en el supermercado, y por otro lado le estamos implicando en sus redes y explicando la historia de cómo él cocina, ¿ok? Para poneros otro ejemplo. Me gustaría sobre todo ahora hacer un mini resumen de lo que hemos comentado. Me sabe mal porque es súper rápido y podemos estar aquí hablando como 3 horas, pero bueno, escoger el objetivo, medir siempre, o sea, que las acciones que estamos llevando a cabo tengan un resultado.
Escoger muy bien los públicos y cambiar de público cuando no funciona, igual que cuando escogemos el contenido podemos cambiar de contenido si no nos funciona, y seleccionar muy bien nuestros canales. No necesariamente tenemos que estar en todos los canales, esto también me gustaría que os quedara súper claro. Porque todo el mundo esté en Instagram, a nosotros no tiene por qué beneficiarnos estar en Instagram. A lo mejor nos funciona mucho mejor LinkedIn porque trabajamos con empresas, nuestros clientes son otras empresas, por ejemplo, ¿vale? Me gustaría también resumir estos valores que con el COVID hemos visto en aumento en redes sociales, que básicamente son la rapidez de acción, ¿vale? La información. Os voy a poner un ejemplo muy cortito. Trabajamos para un puesto de pescado en el mercado nosotros, ¿vale? Es un puesto grande, es una pescadería grande, pero, ostras, van un montón de clientes muchos días porque han visto la foto del pulpo o del atún o de la gamba que hemos colgado esa mañana, que nos ha enviado desde La Lonja el propietario de la pescadería, ¿vale? Esto me parece increíble, me parece algo que si me lo hubieran preguntado hace 5 años atrás, probablemente hubiera dicho que eso era imposible, ¿vale? Y en cambio ahora sí lo estamos haciendo. Es una rapidez de acción, es una rapidez de oferta y demanda con la que podemos llegar a los usuarios bestial, ¿vale? Rapidez de acción, posibilidad de realizar eventos digitales, importancia de la autenticidad, de la solidaridad, del compromiso, de las marcas, de esto ya habéis hablado con Ana y habéis hablado con otras personas, de las marcas comprometidas que tienen un objetivo más allá de vender exclusivamente y que nos ofrecen algo, que como consumidores, aparte de comprar su producto, lo que buscan en nosotros es algo más y nos están ofreciendo algo más, nos dan, marcas que dan, ¿vale? Y creo que con esto ya acabo. Me gustaría abrir la tanda de preguntas. Siento que no he podido dejaros más tiempo para hablar, pero podemos alargarlo un poquito, 10 minutitos más, si no me equivoco, Jacqueline. Silvia Hueso dice rapidez de acción. Sí, exactamente, es una de las palabras clave dentro de redes sociales, que es la rapidez, la velocidad a la que podemos cambiar las cosas desde nuestros contenidos hasta responder. Por ejemplo, otra de las cosas que ha aumentado muchísimo durante el COVID es la gestión de cliente a través de mensajería. Hemos trabajado con muchos clientes, pues eso, dudas, ventas directamente. ¿Qué recomendarías en un servicio de salud que en mi caso es en el sector, es en el sector de las terapias manuales y complementarias? ¿Qué canales son los más apropiados para dar a conocer el servicio de calidad? Vale, sector de las terapias manuales y complementarias. No me queda muy claro qué es, pero entiendo que al final son terapias de salud fuera de la medicina tradicional o de la medicina de la universidad, ¿no? Yo creo que Instagram puede ser un muy buen canal porque te va a permitir mucho contacto directo con el usuario. Es decir, tienes que buscar el canal que te ofrezca más herramientas para vincularte fuertemente con el usuario, porque creo que es un servicio que debe ser muy personalizado, que tienes que trabajar de forma muy individualizada probablemente. Entonces yo creo que a través de Instagram puedes, por un lado, explicar historias de éxito. Tienes la parte de imagen que vas a tener que trabajar, que en tu caso puede ser que sea la más complicada, pero que tienes que trabajar para poder explicar. Como te decía, cada vez más en Instagram tiene más importancia el texto, tiene más importancia el live. Por ejemplo, con nuestra clienta de joyas, joyas inspiradas en el yoga, hemos estado haciendo cada domingo un showroom de las joyas y de sus propiedades. Entonces, que te puedan ver en directo de vez en cuando y personalmente en un caso así, creo que es muy positivo. Por eso te recomendaría esta plataforma. 10 minutos, me dicen, sí. Vale, excelente charla, muchas gracias, Juan Pablo.
Si ofrezco un servicio dirigido para empresas, ¿en qué redes sociales debería estar presente y por qué? Bien, depende de qué empresas, pero yo creo que es fundamental estar en LinkedIn porque es la red que te va a permitir llegar a las personas que toman decisiones dentro de la empresa. Creo que puede estar bien también Twitter, porque como os decía es una red donde podemos actualizar la información y podemos, de alguna manera está vinculada a esa idea de que en Twitter puedes conseguir información veraz, ¿no? Es donde también hay debate, pero creo que a nivel informativo también te podría servir, pero sobre todo LinkedIn. Y en determinados casos, ¿por qué no también Instagram? Es que depende de qué tipo de empresas sean y sobre todo de cómo sea la persona que toma decisiones en esa empresa, ¿vale? Por ejemplo, hace poco vi un caso de una empresa de motos de alquiler, ¿vale? De leasing de motos para el takeaway, para hacer takeaway o para hacer transportes, mensajería, etc. El cliente de esa empresa son otras empresas, pero lo que vieron es que sus usuarios, ¿vale? Los usuarios de las motos son autónomos. Entonces, donde vieron que había un mayor número de autónomos, en este caso, pues con baja formación, con una serie de características demográficas determinadas, fue en Facebook. Entonces hicieron un doble tipo de comunicación, de estrategia de comunicación, por un lado en LinkedIn y por otro lado en Facebook. Una dirigida más a la persona que toma decisiones en empresa y otra dirigida más a la persona en la empresa que va a utilizar ese producto. Vale, ¿qué marcas han marcado la diferencia en tiempos de COVID? Bueno, yo he de decir que he visto muchas marcas que se han sumado a los mensajes solidarios, a los mensajes de tranquilidad. También muchas marcas que se han sumado a mensajes muy vacíos, es decir, que no estaban vinculando la situación con lo que estaban explicando, ¿vale? Yo creo que han marcado la diferencia aquellas, independientemente de que sean grandes o pequeñas, aquellas que han conseguido vincularse realmente con sus seguidores, con sus usuarios y con sus compradores. Las que han conseguido que esos compradores no se olviden de ellos durante el COVID, que se hayan sentido o bien apoyados o bien que lo que estaban haciendo era lógico y tenía un motivo. Por ejemplo, todas las marcas que suspendieron los envíos durante los primeros meses de marzo, si lo has explicado, has suspendido los envíos y estás haciendo una putada a tu comprador, pero si lo has explicado bien, has dado un motivo y sobre todo has garantizado el envío más adelante y has trabajado la comunicación con ese usuario, has marcado la diferencia, porque es un usuario que probablemente no se va a olvidar de ti en muchísimo tiempo. También han marcado la diferencia los que lo han hecho al revés, es decir, los que no han hecho el envío, han tenido problemas y no se han comunicado. También el usuario las va a recordar, pero por cuestiones mucho más negativas, ¿vale? ¿Cuál es el ratio de compradores por la cantidad de público? Bueno, depende del sector, realmente son ratios muy, muy bajos, o sea, estamos hablando, depende del sector, depende también de cuál sea tu sector. Por ejemplo, en moda tenemos ratios más altos, ¿vale?, que de lo que tenemos en gran consumo, por ejemplo, porque es mucho más fácil comprar unas Bambas o un Tejano o incluso, por ejemplo, en el sector de belleza. Es muchísimo más fácil comprar un producto pues, que te va a costar 50 euros, que te lo van a enviar a casa, te vale la pena los gastos de envío, etcétera, que comprar algo que podrías comprar en el supermercado, ¿vale? Yo te diría que estamos en torno al 0,5 y el 1%, ¿vale? Y son cifras bastante optimistas, porque además has de contar que no te va a servir un solo impacto, sino que probablemente vas a necesitar
muchísimos impactos a un consumidor para que finalmente realice la compra. Realmente la compra a través de redes sociales directa requiere de mucha inversión y requiere de mucha frecuencia, o sea, de llevar a cabo bastantes campañas, ¿vale? Es decir, que impactes a la persona bastantes veces y luego también que coincidas mucho con sus intereses, eso es importantísimo, ¿vale? Me decías que no especificabas en Instagram. Bueno, sí, estamos hablando de esto. 0,5% aproximadamente y ya te digo que es positivo, o sea, depende de cómo lo hagas, depende de qué campaña quieras realizar. Yo creo que según cómo te puede valer, o sea, puede ser más útil que trates de realizar una campaña de leads, es decir, de coger datos de usuario para después tú poder mandarle ofertas y poderlo fidelizar y que acabe comprando, que no directamente a través de la venta en Instagram. También te digo que no necesariamente siempre vendes en Instagram a través de la shop de Instagram. Con esta clienta de joyas que os comentaba previamente, una de las cosas que nos pasa es que lanzamos la foto de producto y cuando la gente ve la foto le escriben por DM o le escriben por WhatsApp, ya que tiene su WhatsApp allí puesto, y es cuando se realiza la compra, ¿vale? Al hilo de lo que comentábamos antes de la confianza, en casos como este, la confianza con el cliente es un paso y es un punto súper importante en la venta. Es una venta casi personalizada, es una venta casi de showroom, que diría, ¿vale? Claro, si lo quieres escalar, evidentemente la herramienta de la shop de Instagram pues te va a dar muchas más posibilidades, pero en muchísimas ocasiones la venta se realiza gracias al branding directamente, ¿vale? Bueno, si no tenéis más preguntas, sí que hay más preguntas por aquí, perdonad. Muchísimas gracias. Mi proyecto es un servicio individual, pero al mismo tiempo hacer talleres. Gracias por tus recomendaciones. Gracias a vosotros. Muy amables. Más cositas. Vamos acabando. Nos quedan 2 minutos. Me dice Jacqueline que tenemos que acabar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y si tenéis dudas, pues las podéis trasladar a Jacqueline y yo intentaré responderoslas lo antes posible. Gracias a todos, nos vemos, chao.